bastante volátil, Javier. Con esto nos quedamos pendientes de todos estos asuntos. Gracias, Sergio Fernández. Gonzalo Cañete, analista y director del blog Brújula de Mercados. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola Javier, buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, el mercado, futuros para Wall Street a esta hora de la tarde se mueven muy tímidamente y no sé si va a haber que habituarse a esto, al menos hasta que lleguemos a la vuelta de verano. Bueno, al menos hasta que no creo que haga falta esperar la vuelta del verano. Esto en cuestión de pocos días habrá algún comentario que volverá a pasarnos. Esto es una partida de ping-pong, lo hemos visto antes. Todo depende básicamente de que la Reserva Federal continúe con la subida de tipos o no. La tasa de inflación que vimos hace pocos días descarta esto por completo. La celebración es absoluta. Y por lo tanto, cualquier comentario que siga la línea de que aún así hay que seguir con la subida de tipos porque todavía no estamos en el 2%, por ejemplo, cambia la historia. Hay dos factores fundamentales, lo he explicado en el blog, lo he compartido en mis redes a través de Twitter, dos factores fundamentales. Si por un lado el tema de la inflación es el que nos hace pensar que esta subida de tipos ha terminado definitivamente y por lo tanto el mercado celebra esta fiesta de liquidez, porque ya no se va a castigar más la liquidez, y el dólar se desploma. Cuidado con el índice dólar porque tiene niveles fundamentales clave que todavía no deberíamos descartar. Por el otro lado, la otra opción, la cara B, es que dado que el mercado laboral, que también hemos tenido datos del mercado laboral esta misma semana, por debajo de los 250.000 las peticiones de subsidio de desempleo en Estados Unidos, lo cual marca de nuevo otro precedente de que sigue siendo fuerte el mercado laboral. Y si el mercado laboral es fuerte, es otro argumento en pro que tiene la Reserva Federal para continuar con la subida de tipos de interés. Esta mañana, Javier, leía el informe que ha publicado Reuters del FMI sobre la economía global, la situación de la economía global, y entre uno de los puntos que recomienda es continuar con las políticas monetarias hasta que la tasa de inflación esté en los objetivos, y otra de ellas es realizar un ajuste fiscal en las economías del G20, principalmente se refiere a Europa y Estados Unidos, un ajuste fiscal para reducir los déficits, que en general, y por lo que hemos visto en los últimos años hasta ahora, esos ajustes fiscales se suelen traducir con aumentos de impuestos, con recortes de servicios, etcétera, lo cual pone las cosas bastante calentitas en Europa, porque sabemos que cuando vienen ajustes fiscales, el ministro de Francia lo dijo hace pocas semanas, después lo dijo el de Italia a los 2 días, los planes de ajuste fiscal que aplicó la Unión Europea hasta ahora hay que reconsiderarlos, hay que darles una vuelta porque no generaban crecimiento económico para la zona euro. Y lo dijo el ministro de Finanzas de Francia, que es el contrapeso de Alemania dentro de la Unión Europea. Por lo tanto, yo creo que hay factores de sobra aquí para que no tengamos seguros si todavía pueden continuar con la política monetaria contractiva, si puede haber una subida más de tipos. Powell no descartó que hubiese 2 más este año. Y que la gran sorpresa sea que, de nuevo, esta partida de ping-pong, un dato positivo de inflación, vamos a celebrarlo, hay liquidez, y de repente le da la vuelta al mercado. Gráficamente hablando, Javier, los índices, sobre todo para el caso de Europa, son clarísimos. El DAX, IBEX 35, estamos viendo perfectamente cómo estamos llegando a un agotamiento en las subidas. Hemos empezado un año 2023, desde finales de 2022, con subidas muy fuertes. 3 impulsos alcistas que podemos detectar, identificar en velas diarias o semanales clarísimos, que tienen cada vez, esos 3 impulsos, cada uno de ellos ha sido más débil y más largo y más lento que el anterior. Por lo tanto, hay debilidades en las compras, y hasta que no veamos que ese tipo de debilidades desaparecen por completo, no hay que descartar que cualquier cambio en el guión nos haga dar un giro a todo esto. La inflación ha desaparecido, sí, pero de nuevo 2 factores más adicionales que prometen traer inflación. Hemos analizado, vosotros lo hicisteis, la composición de la inflación. Hemos visto que básicamente lo que había desplomado esa inflación es en un 70% la caída de la energía. Pero casualidades de la vida, tenemos ahora también esa OPEP luchando contra las reservas de crudo de Estados Unidos. Estados Unidos está quemando sus reservas de crudo, lo publiqué en mis perfiles. Las reservas de crudo están como un tobogán para abajo, luchando contra la OPEP, que la OPEP está reduciendo la producción de crudo. Ayer mismo Libia, porque Libia y Argel se han sumado a Arabia Saudita y a Rusia, Libia cerraba otro yacimiento petrolífero explotado por la NOC estatal de Libia y por Repsol, precisamente como protesta por el secuestro de un exministro de Finanzas, etcétera, pero que se traducen en menos oferta en el mercado del crudo y que sin duda podría reactivar ese factor inflacionista de la energía. Y por otro lado, el de los alimentos, que también es el que ha caído. El que no ha caído es el de servicios. Los precios de los servicios siguen estando elevados, lo publiqué también en mis redes, pero el de alimentos, hay otro factor adicional más. ¿Qué va a ocurrir ahora si el acuerdo del grano que comentabais esta mañana vosotros mismo no se termina de cerrar? La ONU está desesperada proponiendo soluciones, acuerdos con un banco africano
Afrikbank está haciendo también, JP Morgan ha intervenido también para facilitar las transacciones de tanto grano como fertilizante ruso para el resto del mundo, y la ONU insiste a la Unión Europea en que tenga un acuerdo ya establecido para que se deje entrar a Rolls-Bank en el sistema SWIFT para que se puedan hacer efectivos estos pagos. Es un jaque mate en el sentido de que si esto no se hace efectivo podría influir en los precios de los alimentos. Entonces, ¿estamos descartando la inflación o ese factor energético y ese factor de alimentos podrían volver como un boomerang? Y no solo eso, en el invierno del hemisferio norte, que es el que más sobrecarga el precio de la energía. Son cuestiones que yo creo que hay que poner en la mesa para analizar todo esto bien. La gran banca en Wall Street, ¿qué análisis hacemos de estos resultados? Bueno, positivos porque lo que ven es que están amnistiados por completo. Lo hemos visto meses anteriores. Cuando ha habido problemas de liquidez, han afectado a banca más pequeña y regional. El resultado de esos problemas de liquidez casualmente era que banca grande llegaba y compraba a la banca pequeña. Lo expliqué en su momento en Negocios TV. Para mí es algo similar, reminiscencias de lo que ocurrió en 1907, crisis de contracciones de liquidez que hacían que la banca comercial se encontrase en apuros, y 4 o 5 grandes firmas financieras, banca de inversión, llegaban y las rescataban comprándolas, comiéndoselas. Así se consolidaba un sector financiero mucho más potente que nos llevó a 1914 y la fundación de la Reserva Federal. Esto es algo parecido en la medida en que los bancos más pequeños o regionales tienen problemas de liquidez. La gran banca de inversión de Wall Street aprovecha para fagocitarlo y empezar a absorber a esas firmas, y por lo tanto sale consolidada de todo esto. Claro, el trato es bueno. El deal que hicieron con el Silicon Valley Bank era adquirir muchos más activos que no eran malos de por sí, y First Republic Bank lo mismo, activos inmobiliarios que no eran malos, que eran de buena calificación crediticia, los adquieren porque hay un problema de liquidez en esas entidades que tampoco sabemos cómo se produce, si realmente es extendiendo el rumor de que hay problemas de liquidez, se empieza a sacar dinero de esos bancos y entonces sí hay un problema de liquidez. Aquí básicamente el principal negocio bancario se basa siempre en la esperanza, ¿no?, o en la confianza de que tu dinero está a salvo. Si alguien extiende el rumor de que tu dinero está a salvo, el corralito está servido, porque con que un porcentaje, una fracción mínima, una masa crítica de inversores retire una fracción de su depósito, nos vamos a un problema de liquidez gordísimo para el sistema bancario que va en dominó contra todos. Por eso nunca se sabe realmente quién empieza estas crisis. Lo que sí se sabe es quién las gana, porque en este caso hemos visto que ha habido varios ganadores en esa crisis, claro. Bueno, pendientes de ganadores y perdedores cuando hagamos balance con el tiempo y el margen que nos deja la historia. Gonzalo Cañete, analista, director del blog Brújula de Mercados, muchas gracias y buen fin de semana. A ti, Javier, buen fin de semana.